Más de uno puertollano. Me he quedado... Pues bueno, ya tenemos aquí a nuestro doctor, que me ha dejado un poco descolocado con esto de la música, los ruidos que has traído hoy, porque no... Claro, es que he buscado onomatopeyas Sí. del tema que vamos a tratar hoy, Ujú. ¿sí? Que es el último sonido que aparece ahí, que es un potente ronquido. Claro, entonces tiene sentido. Entonces, ahora ya- entonces claro, si tú llegas y es que, tú créeme, hay sonidos esos que se embatan muy bien con la realidad, ¿sí? Y uno es el del motor diésel del Caterpillar que suena en toda la mitad de ese. Y la anécdota es muy sencilla porque todo el mundo piensa que esto de, bueno, roncar es una cosa normal en hombres, que nos viene con la edad, pues sí, pues todos roncaremos y pues joderemos un poco más la paciencia, un poco menos, pero la realidad del ronquido no es esa. Pero el ruido del motor del Caterpillar viene por una anécdota que me pasó a mí en la adolescencia. Yo vivía en una casa muy grande, ¿sí? Iban a hacer una reparación de un alcantarillado enfrente de una de la calle de mi casa y habían llevado unos Caterpillar, que son esos trastos enormes, amarillos, Sí. que tienen las letras esas que dice CAT, ¿no? Y cuando prenden el motor de un aparato de esos, suena, mira, como si estuvieran disparando 1000 cañones al mismo tiempo. Sobre todo porque en aquel entonces eso de ponerle silenciador, pues ¿para qué? ¿No? Y tenían programado empezar temprano las obras al día siguiente. De pronto, en medio de la noche, casi a la madrugada, me despierto y digo yo, pero joder, una cosa es que empiecen temprano y otra que enciendan el motor del Caterpillar ahora. Claro. Entonces, mi cuarto daba al patio interno de la casa, entonces salí al balcón y dije, no, aquí atrás no suena nada. Debe ser que lo han pasado para adelante. Y entonces, con mucho cuidado, me fui al baño auxiliar, que estaba justo en medio entre la habitación de mis padres y la habitación de mi hermano. Y me asomé por la ventanita del ese, y tampoco. Digo, pero si yo oigo el motor, ¿no? Y entonces así me acerqué a la puerta de mi hermano, aquí no suena nada, y me acerqué a la puerta del cuarto de mis padres, y era mi padre roncando. Era mi padre roncando. Sí, sí. Sí, te juro que cualquier motor de un Caterpillar era poca cosa con los ruidos que mi padre hacía. Pero para que te hagas una idea de la potencia, entre el cuarto de mi padre y mi cuarto había 29 metros. Uf, qué barbaridad. Ya con eso te Qué digo barbaridad. todo. Así que roncar, como dice aquí, el ronquido, y por eso lo he puesto aquí en negrilla, solo suele molestar a otras personas. Claro. ¿Sí? Normalmente el que ronca no se entera. Y si se entera que ronca, ya es una situación muy grave a la cual habría que ponerle una atención muy importante. Pero mira, para que veas lo tergiversado que tenemos la idea del ronquido, te voy a leer la definición. Vale. Sí, mira, el ronquido es un fenómeno acústico que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las estructuras nasoorales, es decir, de nariz y garganta. Es consecuencia de una resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior. Los músculos de la garganta se relajan y la lengua se retrae. Y el ronquido se produce cuando algo impide que el aire fluya libremente a través de la boca y la nariz. Las paredes de la garganta vibran, produciendo el sonido característico del ronquido. Bonita definición. Sí, la verdad. Eso, en el fondo, no es una definición que se aparte de la realidad. Tú has visto cualquier instrumento de viento, el principio del instrumento de viento para que suene es el mismo. ¿Sí? Tú soplas, ¿sí? El aire se compacta y se vuelve más fino en un determinado punto y produce un sonido. ¿Sí? Por eso es que si has visto Los Simpson, sí, el drama de uno de los capítulos cuando Homer Simpson tiene que llevarle la lengüeta del saxofón a Lisa para que pueda tocar,
Pues eso, la lengüetica del saxofón del oboe, son eso. Son eso, simplemente es una obstrucción al flujo normal para que se produzca un ruido. ¿Sí? Ahora, roncar, como ya hemos dicho en un comienzo, es algo que es común. Es decir, se considera que los adultos, en general, roncan y se acabó el cuento. Y a medida que nos vamos haciendo más mayores, más roncamos. ¿Sí? Decir que más o menos el 57% de los hombres roncan, el 40% de las mujeres también. Pero el 12% de los niños también. ¿Sí? Los niños roncan y roncan mucho. Y tú has visto ¿cuántas, N.000 fotos has visto de un niño durmiendo plácidamente que duerme con la carita así? Sí. Y tú dices, ¡ay, qué mono! ¡Qué tierno! Pues joder, está respirando por la boca. Cuando mínimo es un respirador oral. Sí. ¿Sí? Pero de ahí al ronquido es un paso. ¿Sí? De hecho, yo recuerdo mucho un paciente que tuvimos en pediatría, que era un niño de 10 años, que por del sobrepeso que tenía, tocó ponerle un asistente de respiración nocturna para que pudiera respirar ese niño. Desde tan pequeño ya. Pero era simplemente por la obesidad. Ahora, el ronquido, y fíjate, esta es otra definición importante que dice, lo que califica como ronquido, ese ruido que tú dices que es un ronquido, depende de la persona que lo escucha. Vaya. Hay personas que duermen al lado de un roncador que parece que estuviera explotando bombas atómicas y ni se enteran. Dice, a mí un ruidito ahí, roca, sí, pero no, para mí, normal, ¿no? Ahora, lo alto que ronque, es decir, los decibeles que genera el ronquido, ¿sí? Que pueden variar de un rato a otro, pueden variar de una noche a otra, ¿sí? Y por lo tanto, no hay una configuración exacta para decir, esta persona ronca y ronca de manera patológica. Por lo tanto, el porcentaje de las personas que roncan es un estimado. Vaya, tenía ahí un poquito de truco. Ahora, es lo mismo que tú llegas y le dices a un paciente cualquiera, o a una persona cualquiera, te ronca, ¿verdad? Dice, no. ¿Qué vas a ver si no se oye? Pues, habrá que preguntarle a con quien comparte cama. Exacto. Y muchas veces el que comparte cama, ¿roncar? ¿Él ronca? Pues no me he enterado. ¿Sí? Pero eso es una cosa. Ahora, en niños, la respiración oral se refiere al hábito de respirar por la boca. Normalmente ese hábito lo percibimos más cuando duermen que cuando están en actividad. ¿Sí? Porque como los niños hacen ruidos, candolas, no sé qué, entonces te parece que es normal que estén todo el tiempo respirando por la boca. ¿Sí? El patrón normal de respiración, que debe ser nasal, se rompe por 1000 razones. Pero todas esas 1000 razones son casi las mismas razones por las cuales ronca un adulto. ¿Sí? Es decir, esas razones pueden ser porque tiene un problema en el crecimiento de la nariz, del tabique, de los cornetes, puede tener un problema de lo que llaman aquí las vegetaciones, que son las adenoides, las amígdalas, puede tener un problema también en el cual tenga infecciones respiratorias frecuentemente, puede ser un niño alérgico, puede tener una disminución de la fuerza de los músculos que sostienen la tráquea, la garganta, el velo del paladar, puede tener un trastorno oral que en cierta medida es bastante habitual en los niños que chupan dedo o que tienen mucho más tiempo del, digamos, permitido con el uso del chupete. Porque eso puede producir una deformidad de la bóveda palatina, haciéndola que sea abovedada picuda, y eso también va a producir a su vez un trastorno en el crecimiento y desarrollo de la cara, lo cual va a hacer que sean también respiradores orales. ¿Sí? Otra causa también es bastante común, es que son niños que pueden tener una deglución atípica, es decir, son los que tienen la lengua un poquito más gorda atrás de lo que se espera, o la mandíbula un poquito más estrecha de lo que se espera, y entonces eso produce algo así como dicen las mamás, de que se les va la lengua para atrás. Sí. ¿Sí? Y entonces todo eso produce una obstrucción a la respiración. También son niños
que indirectamente van a producir cuadros de otitis a repetición muy frecuentemente, ¿sí? Y eso pues va a producir en el niño que tenga una deformación de la estructura y el desarrollo de la cara y de la cabeza, en términos generales. Entonces, pues son cambios que, por ejemplo, tienen lo que se llama una facies adenoidea, que es una cara muy redonda, ¿sí? O son, a veces pueden tener la cara un poco aplanada, un poquito echada como hacia atrás, como si fuesen un niño. ¿Tú has visto las caras de los niños de Down? Sí. Que son como echaditas de para atrás. Pues por ahí va la cosa, para que la nariz es estrechita, porque tienen algún problema de destrucción, la barbilla corta, ¿sí? No tienen así una barbilla lo Kirk Douglas, así con un hoyito y todo, no, eso no, ¿sí? Son niños que pueden tener una cosa que se llama sonrisa gingival, es decir, tú cuando te ríes haces y muestras los dientes, Sí. pero has visto que hay mucha gente que cuando sonríe así, a ver, Ah, sí, sí, sí. y muestra los y eso se llama sonrisa gingival. Y eso es una característica también en la persona que es una respiradora oral, ¿sí? También pueden tener alteración en la posición de los dientes y tener dientes torcidos más de lo que se espera para la normalidad, con lo cual es pasto de los ortodoncistas, ¿no? Y les va a costar un pastón a Sí, los padres sí, sí. arreglar eso, ¿sí? Y son niños también que al mantener la boca abierta permanentemente, no solamente tienen una resequedad, sino que fomenta la aparición de las caries por falta de humectación y lubricación salival, pero también tienen una litosis tremenda de manera permanente. O sea que todas estas cosas que he mencionado, que pueden empezar en la infancia, se van a transmitir a la edad adulta. Pero todas las cosas que vamos a mencionar de aquí en adelante, todas son igual de origen, igual para los niños que para los adultos. Por eso es que en la persona que ronca necesitamos la conjunción de al menos 3 especialistas: el otorrino, el dentista y el neumólogo. Ahora, en niños pequeños sí que necesitaremos también al logopeda, porque les va a producir una alteración en la facilidad del lenguaje, ¿no? Entonces van a ser niños que hablan a media lengua o trabados o no pueden pronunciar adecuadamente ciertas letras, entonces van a necesitar un trabajo con el logopeda. Bien, ahora, como ya hemos dicho, esto de roncar es una cosa que está muy infradiagnosticada. Pero uno dice, ¿por qué es que tiene que ser un problema que esté infradiagnosticado? Si todo el mundo ronca, más allá de una buena serenata, ni pa' qué, ¿no? Pero es que el problema del ronquido no es que ronques, sino el ronquido patológico, ¿sí? Y el ronquido patológico se va a traducir en 3 cosas muy sencillas. Va a producir una alteración respiratoria. Esa alteración respiratoria se va a traducir en una alteración de la oxigenación corporal. Esa alteración de la oxigenación corporal se va a traducir en que órganos clave, como puede ser el riñón, el hígado y el cerebro, van a recibir un menor aporte de oxigenación de manera constante, con lo cual pues te hace susceptible a tener enfermedades hepáticas, a tener enfermedades renales o a ser candidato para un bonito accidente cerebrovascular o un deterioro cerebral más rápido de lo que se esperaba para tu edad. Pero eso también va a producir que si en algún momento el roncar produce un aumento de presión tanto en la cabeza como en el tórax, tu corazón va a tener que trabajar más, con lo cual la enfermedad cardíaca viene de entrada. Si no eres hipertenso, puedes ser hipertenso solamente por ese aumento del esfuerzo que hace el corazón para poder trabajar y el aumento que se produce periférico por las arterias para que la sangre avance. Todo por solamente el aumento de presión que hace el... Sí. ¿Sí? Solamente por eso. Sí. ¿Sí? Pero además de eso, pues vas a ser una persona que continuamente puede tener dolores de cabeza porque vas a generar una sinusitis crónica, problemas de audición porque vas a generar otitis a repetición o ya las traes de niño, ¿sí? Y eso también es muy importante. Ahora, todo el mecanismo, todo esto finalmente es un problema mecánico, ¿sí? Y el problema mecánico es el que hablábamos antes de cuando estamos hablando de los instrumentos de viento, ¿sí?
Todo es que se produce una resistencia al paso del aire para que se produzca el ronquido. ¿Por qué se puede producir esa resistencia? Pues tú dirás, hombre, el tipo es gordito. Pues el gordito hace que esa grasa acumulada en el abdomen produzca un aumento de presión del abdomen sobre el tórax, impidiendo que los diafragmas puedan movilizarse completamente, y entonces eso produce un aumento de resistencia final, con lo cual roncarás. ¿Qué es lo mismo que le pasa a las embarazadas? Exactamente igual. El ronquido puede destaparse durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Por la misma razón comienza a producir un aumento de presión intraabdominal, ¿sí?, que produce una dificultad respiratoria que se va a traducir en un ronquido. Lo que pasa es que no se le da mucha importancia a eso, porque se le da más importancia al reflujo gastroesofágico, que produce también por el mismo mecanismo. Pero de ahí en adelante todos son resistencias que estás haciendo al flujo. Cuando nos vamos haciendo mayores, ¿tú te acuerdas cómo es una tráquea? Sí. Es un tubo que tiene un anillito, y esos anillitos, que no son ni de hierro, ni de acero, ni de policarbonato, ni nada de esas cosas, sino simplemente son cartílagos. Esos cartílagos no son completos, ¿sí?, y pueden perder resistencia. Con lo cual, en lugar de que cuando tú respires mantener el tubo abierto, al perder resistencia, cuando tú haces se cierra. Y cuando haces le cuesta abrirse produciendo Ahora todo tiene sentido. eso. Por eso es que tanto la grasita abdominal como esa pérdida de resistencia que tienen los cartílagos traqueales hacen que te digan, no duermas boca arriba. Sí. Porque si no, entonces la gravedad y el peso van a contribuir también a que esa pérdida de resistencia sea mayor. Pero tú puedes llegar y decir, bueno, vale, pues sí, no está tan grave la cosa, soy una persona más joven, pero aún así ronco. ¿Ronco por qué? Pues porque los músculos que mantienen abierta la laringe aquí arriba y la orofaringe pierden fuerza. Pero de todos ellos, el que más pierde fuerza es el velo del paladar, ¿sí? Donde está esa ovulita que tenemos ahí que tapa ese, pues eso. Entonces, al perder fuerza, ¿qué es lo que pasa? Se cae. Sí. Y al caerse, dices, bueno, si se cae pasa más aire. Mentira. No, se cae y tapa. Y entonces esa parte tan característica del ronquido, que es es porque el velo del paladar hace cuando pasa el aire. Madre mía, ¿sí? Entonces... También con la edad, con las alergias, con la respiración oral, se produce un alargo e hinchazón de la úvula, la campanilla. Sí. ¿Sí? Que a veces, no solamente al ser tan grande y tan larga, se mete dentro de la orofaringe, haciendo un efecto de cuerpo extraño. Sí. Y entonces cuando produce, por una parte, produce una obstrucción a la salida del aire, pero por la otra hace un clic, 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 clic. Dentro de... Es que es chistoso verla. Pero para el que la tiene, no es nada chistoso. No creo que sea gracioso. De hecho, a mí tuvieron que operarme la úvula y quitármela, porque cuando yo tosía, la úvula me salía hasta esta altura. Cuando se lo dije al otorrino, él me dice, Camilo, por Dios, no seas exagerado, está bien que salga un poquito, aquí hasta los 10. Y yo, y se lo demostraste rápido, sí, sí. Dice, ¿cuándo tienes un fin de semana libre? y me programó para operarme. Claro. Ahora, la operación ayuda mucho, Uh-huh. pero es una puta mierda. Claro, la operación dura 5 minutos. Sí, pero ¿qué 5 5 minutos minutos. luego? No, los 5 minutos no son nada. Y llega el otorrino, te hace con anestésico local, va, se toma un cafecito, vuelve, coge tu úvula y hace con el bisturí eléctrico, así, ¡zas! Y se acabó la cirugía. Ya está, fue todo. Y después tienes una semana con un dolor Claro. que no puedes ni beber agua fría. Pero eso sí, después ya hablas mejor, respiras mejor y todo eso. Otras alteraciones de la estructura están en que tienes el tabique torcido, ¿sí? Lo típico sería el famoso tabique de boxeador, que
¿no? Sí. Pero bueno, o los cornetes, son esas ondulaciones que tenemos dentro de la nariz que sirven para calentar el aire que respiramos y humedecerlo. O tienes las famosas vegetaciones, que son las adenoides. Tú sabes que nosotros tenemos varios pares de amígdalas. Sí. Están las amígdalas palatinas, las amígdalas sublinguales, posteriores, las amígdalas adenoides. Pues al crecer tanto produce una resistencia al flujo del aire, eso. O las amígdalas palatinas que crecen y producen una obstrucción al flujo del aire. Entonces, todas esas alteraciones estructurales van a hacer que tengas un problema para que el aire entre y salga, y entonces de esa forma, entonces produzcas el ronquido, ¿sí? Ahora, cuando tienes ese tipo de alteración, que lo tienes desde chiquito, que lo has tenido toda la vida, y toda la cosa, eso es lo que se llama el ronquido primario, ¿sí? Tienes un fallo de fábrica y ese fallo de fábrica pues habrá que se podrá corregir o como que sea, pero ese es el ronquido primario. Pero otra cosa es lo que se llama el síndrome de resistencia de las vías aéreas superiores. Un nombre de puta madre como para acordarse uno en un examen. Desde ¿no? luego. Claro, pero es el que viene adquirido por 1000 otras razones. Pero ya la semana entrante les diremos no solamente cuáles son las posibilidades que tenemos para diagnosticarlo, sino las consecuencias que nos va a producir el no tratarlo. Pues ya saben, no se pierdan la segunda parte la semana que viene porque ya son casi las 2 de la tarde, las 13:59, y por desgracia nos tenemos que ir. Pero, como siempre les digo, no se pongan tristes porque volvemos la semana que viene, aquí a la misma hora, a las 12:20, en Onda Cero Puerto Llano.